Buenos días, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En este capítulo vamos a empezar a estudiar las funciones numéricas que nos van a tener nuestra atención básicamente a lo largo de todo el curso. Una función es una relación entre magnitudes. Vamos a tratar de poner en algún contexto aquellas funciones que son las que nos van a interesar en este curso. En general, ¿qué es una magnitud? Bueno, una magnitud puede no depender absolutamente de nada. Por ejemplo, el tiempo que transcurre independientemente de nada. O sea, no dependen de nada. Y por eso mismo las vamos a llamar variables o magnitudes independientes. Sin embargo, tenemos otras que sí van cambiando, se van modificando, dependiendo de una o de otras variables o magnitudes. Esas son las que vamos a llamar magnitudes dependientes. Por ejemplo, podemos pensar en la temperatura, y la temperatura depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la hora en la que se ubique. Supongamos que ubicamos un termómetro, entonces, bueno, la temperatura dependerá de la hora en la que estamos midiéndola. Puede depender, asimismo, siendo la misma hora, de un lugar físico en el que nos encontremos, y depende de, estando en el mismo lugar y hora fijos, de la altura a nivel del mar en el que nos encontremos en ese momento y en ese lugar. Entonces, por ejemplo, la temperatura podríamos pensar que depende de muchas magnitudes. Por ejemplo, el perímetro de un polígono depende de qué. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos los lados, entonces dependerá de las longitudes de todos esos lados. Si tuviéramos, por ejemplo, un rectángulo, entonces dependería de dos lados. Si es un cuadrado, dependerá de una sola magnitud porque todos los lados de un cuadrado miden la misma. Entonces, tenemos por otro lado relaciones que podrían o dar más de una respuesta o no dar ninguna. Por ejemplo, si pensamos en la edad del hermano de cada persona, de cada uno de nosotros. Esto puede dar muchas respuestas. Puede ser que alguno no tenga hermanos y entonces no tiene respuesta. O puede ser que tenga más de un hermano, con lo cual da más de una respuesta, la edad de cada hermano. O puede tener solo un hermano y en ese caso la respuesta será única. De todas estas relaciones, las que en realidad nos van a interesar son aquellas que no dan lugar a dudas sobre la respuesta. O sea, que la respuesta sea única. Por ejemplo, podría ser la edad de cada persona, porque cada uno de nosotros tiene solamente una edad. Como introducción, entonces, entre todo esto, ¿qué nos interesa en este curso? Nos interesan las relaciones que dependiendo de un solo valor nos den una única respuesta. En nuestro caso particular, en el curso en el que estamos trabajando, esos valores son numéricos, son números reales, tanto en el valor independiente del que surge la única respuesta, ambos numéricos. Y por eso los vamos a llamar funciones numéricas. Dada esa introducción, entonces, vayamos hacia una definición. De las posibles definiciones de función, vamos a ir como acercándonos a algunas más formal. No nos interesa las definiciones excesivamente algebraicas. Vamos a decir lo siguiente. Si tenemos A y B, dos conjuntos, en general, una función de A en B es una relación que a cada elemento de A le asocia un único elemento de B. Esto tiene notaciones. En general vamos a usar este tipo de notaciones que tenemos aquí. F vamos a llamar a esa función que va del conjunto A en el conjunto B y que a cada valor X perteneciente al conjunto A le asigna un único valor f de X que pertenece al conjunto B. Esto se lee f de X.
Y lo que está significando es, de modo abreviado, para no tener que escribirlo, el valor asociado a ese punto X en particular mediante esta función. En nuestro caso, a lo largo de todo nuestro curso, tanto A como B son subconjuntos de números reales y es lo que hace que dé lugar a hablar de funciones numéricas. Pero fíjense que la definición de función involucra dos conjuntos A y B que podrían ser no necesariamente números reales. Como hoy cuando decíamos, si A fuera el conjunto de todos los alumnos del curso de análisis 1 y B fuera la edad de cada uno de ellos. Entonces, A no es un conjunto de números reales, B sí. Esa no es el tipo de funciones con el que vamos a trabajar con funciones donde tanto el conjunto A como el conjunto B son números reales. Al conjunto A se los llama dominio. Es el conjunto de aquellos valores a partir de los cuales obtenemos una respuesta. El conjunto B se llama codominio. Y en ese conjunto B se van a encontrar todos los valores que toma esta función. Notaciones para estas definiciones que estamos dando al conjunto A, que es el dominio, solemos escribirlo dom de F o D de F con o sin paréntesis. Al conjunto B, codominio, le vamos a escribir como codom de F con o sin paréntesis. Y en términos generales, si no especificamos nada, es una convención que tomamos entre nosotros, tanto el conjunto A como el conjunto B serían los números reales. Si decimos sea F y no decimos más nada, vamos a suponer que esa función es de números reales. Otra forma de decir más o menos lo mismo es decir, que una función es una relación que asocia a cada elemento del conjunto A, acá me había equivocado, un y solo un elemento de B. Porque lo que estamos diciendo, vamos a volver hacia la definición original, es que la función a cada elemento de A le asocia un único elemento de B. Entonces, dicho así, tal vez no se note tanto que hay dos elementos en juego. Uno es que la asociación es única, pero la otra es que le ocurre a cada elemento de A. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo recién. Ya llegamos aquí. Una función es una relación que asocia a cada elemento de A un y solo un elemento de B. De modo que le tiene que asociar uno, es obligado que le asocie uno, pero además tiene que ser solamente uno. A veces, para no escribir F, dos puntitos, A, la flecha en B, también se suele decir esto así: a cada X le asociamos el valor F de X. Entonces, esta X, que está en el conjunto A, dominio, se llama variable independiente porque es ese tipo de magnitud, números reales para nosotros, que no dependen de nadie, pertenecen a cierto conjunto que es el dominio. F de X, que es el valor que devuelve nuestra función, se la llama variable dependiente, justamente porque depende del valor de quién es la X y cuál es esta regla que está asignando qué valor me va a dar. Importante, lo queremos dejar en claro desde ahora, porque a veces conduce a error. Esta expresión F de X no significa que estoy multiplicando la F a X. No es una multiplicación de dos números. Representa el valor que la función F toma en el punto X. Eso para cada valor de X que estén en el dominio. Vamos a hacer algunos ejemplos de funciones. Vamos a mostrar algunos ejemplos antes de seguir trabajando. Por ejemplo, ejemplos sencillos. La función que a cada número real X le asocie su cuadrado. Entonces tendría una función f que va de R en R, dada por f de X igual
x al cuadrado, porque a cada x le asociamos el cuadrado. Y como dijimos, a cada número real, el dominio es el conjunto de los números reales. Por ejemplo, ¿quién es f de 1? Tendremos que hacer x al cuadrado, la x es 1 en este caso, f de 1 es 1 al cuadrado, 1. ¿Quién es f de menos 3? Será menos 3, porque menos 3 ocupa el lugar de la x, elevado al cuadrado, y eso nos da 9. Y así podríamos hacer este cálculo que nos dice cuánto vale esta función para cualquier número real, es elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por sí mismo. Un segundo ejemplo, la regla que a cada número t real le asocia el número t al cuadrado más 4t sobre t a la cuarta más 9. ¿De qué función estamos hablando? Fíjense que acá empezó la regla que a cada número, bueno, la vamos a nombrar. Para decir, llamamos f porque por tradición se suele llamar con f a las funciones y x a la variable independiente. Pero claramente estos nombres son nombres elegidos y pueden ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, llamemos g a esta función. Que a cada número real, porque eso nos habían dicho, nos va a devolver un número real. ¿De qué manera? A cada t le vamos a asignar el valor g de t igual a t al cuadrado más 4t sobre t a la cuarta más 9. Y aquí tenemos la construcción de la función. La diferencia sería solo en notaciones para que las vean. En el primer ejemplo, la función estaba ya como escrita en términos de función, de r en r y dada por. En cambio aquí construimos, es decir, elegimos un nombre para la función, la variable la llamamos t porque así nos la habían dado, y tuvimos que construir tanto el dominio de los números reales como el codominio de los números reales. Por ejemplo, g de 0 es 0 al cuadrado más 4 por 0 sobre 0 a la cuarta más 9, 0. G de 1 es, fíjense, 1 más 4, 5, y acá 1 a la cuarta, 1 más 9, 10, 5 décimos que es un medio. O, por ejemplo, G de menos 4 nos da 0 porque el numerador se anula. Esta expresión no tiene, fíjense, ningún problema porque t a la cuarta más 9 nunca se anula. O sea que es correcto que a cada número real t, esta expresión, esta asignación t al cuadrado más 4t sobre t a la cuarta más 9 efectivamente produce un número real. Hagamos un ejemplo un poquito más raro. Es una función conocida con un nombre particular, la función de Dirichlet, que la llamemos h de r en r dada por h de x vale 1 si x es un número racional, menos 1 si x no es racional, o sea, si es irracional. Efectivamente, fíjense que el dominio son todos los reales, porque todo número real o es racional o es irracional. ¿Cuánto vale esta función? Y bueno, esta función vale 1 para cualquier racional, por ejemplo, y menos 1 en un irracional. Así que si yo digo cuánto vale h en pi, como pi es un número irracional, va a valer menos 1. ¿Qué valor asigna esta función al número 3? Como 3 es un número racional y en los números racionales la función vale 1, esta función vale 1. Fíjense que de alguna manera lo que hace esta función es como separar los números racionales de los irracionales porque les está dando valor constante pero diferente. Un ejemplo más, simple también, la función constante, la función que a cada número real le asocia el número 2. Entonces, ¿cómo construimos esta función? Llamémosla f, por ejemplo, de r, porque es a cada número real en r, dada por f de x igual a 2. Independientemente de quién sea el valor de x, la función siempre devuelve 2. F de 0 vale 2, f de pi vale 2, f de 5 medios vale 2. Por eso se la llama función constante, porque devuelve siempre el mismo valor. Veamos un ejemplo más. La función que a cada lado
dice aquí, de un cuadrado, le asocia el perímetro. Si llamamos L, aquí tenemos dibujado un cuadrado, llamamos L al lado, por costumbre, L a la longitud de un lado. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro? El perímetro era justamente la suma de estos lados. Como todos son iguales, entonces voy a tener que multiplicar por 4 la longitud de un lado. Esto construye entonces la función, llamémosla P, porque nos recuerda al perímetro, simplemente por eso. ¿Y cuál es el dominio? Como L es una longitud, y la longitud de un lado tiene que ser estrictamente positiva. No tiene sentido decir un cuadrado del lado menos 4, ni siquiera un cuadrado del lado 0, porque entonces sería un punto. No tengo para ir ni hacia la derecha ni hacia arriba. El dominio de esta función entonces es el intervalo 0 infinito a los números reales y asigna, P de L, entonces 4 por L. Ahora, hagamos una pequeña observación. Si yo miro P de L igual 4L y nadie nos hubiera dicho que se trataba de una longitud, de que L representaba una longitud, esta expresión en realidad la podemos calcular para cualquier L real. Entonces, podríamos haber pensado en una función S, la voy a llamar distinta, de R en R, que a cada L real le asocia 4L. ¿Qué diferencias o qué similitudes tienen estas funciones? La expresión final, la cuenta, vamos a decir así, que nos indica hacer esta función es la misma, 4L en ambos casos. Sin embargo, en un caso, en el primero, L solo es positivo, en el segundo, L es un número real. Quiere decir que las funciones son iguales, dan el mismo valor, son iguales, solamente para L mayor que 0. Y por lo tanto, como funciones, son diferentes. ¿Por qué? Básicamente, porque tienen dominio distinto, a pesar de que la asignación, la cuenta indicada, es la misma. Entonces, vamos a decir que dos funciones, f y g, son iguales cuando tienen el mismo dominio y además coinciden f y g en todos los x de ese dominio. Por supuesto que si en algún x son distintos, uno nunca pensaría que las funciones son iguales. Pero cuando son iguales, lo que tenemos que ver es el dominio, como ocurrió en el ejemplo anterior. Esto nos conduce a pensar entonces que a veces una expresión, si yo tengo la expresión y todavía no me dieron el dominio, uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el dominio de la función? Si simplemente me dan la expresión. Se va a llamar dominio natural de una función al mayor conjunto de números reales, donde la expresión o la regla que habíamos hecho de asignación f de x tenga sentido. Entonces, en el ejemplo que acabamos de nombrar, que tenía que ver el ejemplo 5, o sea, el ejemplo 4, perdón, vamos a volver hacia arriba. Aquí, el ejemplo 5, que era la de la longitud, el perímetro del cuadrado, lo que podemos decir es que en ese caso nos daban un dominio. Sin embargo, la función s de x igual 4x, para esa función el dominio natural son los números reales. Aunque para el problema en concreto, el dominio es el de los reales estrictamente positivos. Con lo cual tenemos que tener en cuenta entonces que si nuestra función, proviene de un problema en concreto, ese problema en concreto puede llevar a que uno tenga que, vamos a decir así, pensar no en el dominio natural, sino en aquel que representa efectivamente a nuestro problema. O hacemos un ejemplo más en ese sentido. Supongamos, está escrito, después vamos a poner la función. Me pasé. Aquí. Supongamos que nos encontramos con un cartel de una agencia de turismo que ofrece una excursión y nos indican los precios. Los precios varían según la cantidad de personas que van a formar el contingente de esa excursión. Hasta 10 personas vale 600 cada uno. De 11 a 20 personas
vale 540, o sea, tienen un 10% de descuento. Y para más de 20 personas ofrecen un 20% de descuento y valdrá 480 pesos cada uno. Queremos pensar en el costo de la excursión según el número de integrantes del tour. Entonces, por ejemplo, llamemos N al número de personas que van a formar esa excursión, que van a tomar esa excursión. Y entonces, ¿cómo construimos esta función? Fíjense, si hasta 10 personas la excursión cuesta 600 pesos cada uno, si es una persona son 600, si son 2 personas son 1200. Si tenemos N personas, tendremos 600 por N. 600 por N, 600 pesos por N el número de personas. Pero esto es siempre que tengamos entre una persona y 10. Entonces N es mayor o igual que 1 y es menor o igual que 10. Y es un número natural, porque es una persona. Cuando estamos entre 11 y 20 personas, vale 540 con el mismo criterio, entonces tendremos 540 por N. Y por último, si tengo más de 20 personas, o sea, si N es mayor que 20, de 21 personas en adelante, pero vamos a escribirlo así, N mayor que 20, sale 480N. Esta función, fíjense que devuelve distintos valores según el N, o sea, según el elemento del dominio que estamos considerando. Suele llamarse función a trozos a una función definida de esta manera. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, en primer lugar, eran personas y por lo tanto tienen que ser números naturales. Desde 1 en adelante, porque no hay tope, no nos dijeron que de acuerdo a la cantidad de micros que tenían solo podían ofrecer hasta 100 personas, no hay ningún tope. Entonces son todos los números naturales sin el 0, de 1 en adelante. Ahora, por ejemplo, entonces uno puede decir cosas, si tenemos una familia de 6 personas y quiere saber cuánto le cuesta, hacer esta excursión, como N es 6, venimos aquí, vemos, N6 está entre 1 y 10. Entonces, debo hacer 600 por 6. ¿Qué nos da en este caso? Bueno, 3.600 pesos. ¿Cuál sería el costo para una excursión? Si tenemos 11 personas. Bueno, 11, ¿dónde está el 11? Es lo que me tengo que fijar. 11 no es un número que está entre 1 y 10. Justamente está entre 11, fíjense que acá hay un mayor igual, o sea que el 11 está incluido, y 20. Y por lo tanto tenemos que hacer 540 por 11 para saber cuánto nos sale esta excursión, que en este caso, bueno, da 5.940. Si no hubiera habido el descuento, o sea, si no hubiera estado este tope, no tengo un descuento, la excursión hubiera salido 600 por 11, 6.600, por ejemplo. No es el caso porque justamente hay un descuento. En este caso conviene 11 personas porque tenemos un descuento. Ahora, ¿puedo evaluar el costo en un medio, en 0,5? No. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque un medio no pertenece al dominio de C. Claramente un medio no puede ser una cantidad de personas, pero una vez que hemos definido el dominio, si la indicación de que quiero calcular las funciones en un punto que no está en el dominio, claramente eso no tendría sentido. ¿Cuál es el dominio natural en esta función? Olvidemos por un momento, como hicimos con el problema del perímetro del cuadrado, que esta función simplemente me muestran esta parte y no está la parte de dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio? Vamos a hablar bien por lo que quise decir. Supónganse que vemos esto así, pero nadie nos dijo que n era un número natural. Disculpen. ¿Sí? Entonces,
recuerden que yo llamo a las variables como quiero, generalmente son x, pero acá a alguien se le ocurre poner n. Entonces uno podría pensar, si no nos indican que se trataba de números de personas, que esta función se puede calcular para cualquier número real, pero para cualquier número real que esté dentro de nuestras limitaciones. Entonces el dominio natural de esa función, a ver si me entran, sería, fíjense, de 1 hasta 10, desde 11 hasta 20 y de 20 en adelante. Eso lo podemos indicar como el intervalo cerrado 1-10, unión el intervalo cerrado 11 infinito. ¿Por qué hubo que hacer este corte? Porque fíjense que, vamos a subir un poquito, que en la definición entre 10 y 11 no hay nada. Entonces, aun si n fuera un número real, en 10,1 no está la indicación de qué valor asignaríamos a esta función. En cambio, en el segundo renglón que termina en n menor o igual que 20, como el tercero dice cuánto vale la función si n es mayor estricto a 20, esta unión sí da el intervalo entero desde 11 hasta más infinito. Entonces tenemos que distinguir la posibilidad de haber estado en un problema concreto que uno modeliza y por lo tanto tiene un dominio que le corresponde, o cuando no nos dicen nada y la función tendrá el dominio natural, que es el mayor conjunto de números reales donde se puede realizar esa regla o esa asignación. Habíamos dicho que el codominio era el conjunto de llegada, a veces se dice también, porque es el conjunto donde se encuentran los valores tomados, pero no siempre se tomaban todos. Vimos, por ejemplo, en la función constante solamente se tomaba un punto. Para diferenciar el conjunto que efectivamente es alcanzado, ese conjunto recibe un nombre que es imagen. Entonces vamos a llamar imagen de f, que es una función que va de a en b, no al conjunto b, o no necesariamente al conjunto b, sino al conjunto de los valores que toma la función, de los f de x para todos los x que pertenecen al conjunto A, que es el dominio. O dicho de otra manera, a los y pertenecientes a b, que era el codominio, tales que exista un x del dominio que nos permita hacer f de x y obtener y. A esto se lo llama imagen de f, van a escribir así, imagen de f, con o sin paréntesis, o a veces también f de a. Fíjense que ahora esto es un conjunto, f de x es un punto, x es un punto, mejor dicho, f de a es un conjunto. Entonces, cuando ustedes vean f de a y a es un conjunto, se refiere a la imagen, o sea, todos los números efectivamente alcanzados por nuestra función. Podemos hacer un rastreo en algunos de los ejemplos que hicimos hoy. Por ejemplo, el primero, vuelvo, era la función que a cada real le asignaba x al cuadrado. Es fácil de ver, lo podemos comprobar, que en primer lugar todos los números x elevados al cuadrado dan números positivos, pero además se puede probar que todo número real positivo se puede escribir como el cuadrado de alguien. Entonces, si vuelvo, donde habíamos partido, aquí, la imagen de f se puede probar que es el intervalo cerrado 0 a infinito. Vamos a volver en un ratito a un poco la justificación de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Vuelvo hacia atrás, el 2 lo dejo por un ratito. El ejercicio 3 era el ejemplo, la función de Dirichlet que da los valores 1 o menos 1. Y el 4, lo vemos juntos, que a cada número real le asignaba el valor 2. Entonces, ¿cuál es la imagen en este caso? Y el conjunto 1 y menos 1, que son los únicos valores que toma esta función. Y en el ejemplo 4, el conjunto 2. Entonces, en estos dos casos, vuelvo aquí donde estábamos, la imagen de la función de Dirichlet es el conjunto menos 1, 1, el de la función constante
el conjunto 2. En estos casos, la imagen está indicada con un conjunto entre llaves porque se trata de finitos puntos. En cambio, en el primero tuvimos que usar una notación de intervalo porque nos da un conjunto de números reales infinitos en notación de intervalo. Por último, el ejemplo 5, que era el del perímetro del cuadrado. Entonces, si permitimos cualquier longitud para el lado, al elevarlo al perímetro, al hacer 4L, que es el cálculo del perímetro, vamos a obtener también todos los números positivos posibles. En cambio, los otros dos ejemplos que hicimos, no son tan sencillos de analizar. Fíjense, bajemos un poquito. El ejemplo 2 era esta regla, que a cada número t, el real le asocia el número t cuadrado más 4t sobre t a la cuarta más 9, y no es tan evidente qué valores nos da esta función. O sea que en este caso no es tan sencillo encontrar la imagen de la función. Lo mismo ocurre con el ejemplo de la excursión, donde si bien las expresiones son simples, porque eran lineales, está un poquito más arriba, hay que trabajar un poco para preguntarse qué números efectivamente devuelve esta función, o sea, cuál es la imagen de esta función al hacer 600n con n de 1 a 10, eso se podrían calcular todos. 540n se podrían calcular todos también, pero 480 por n para todos los n mayores que 20 resulta bastante más complicado. Entonces, a veces por la estructura de la función resulta un poco difícil saber exactamente cuál es la imagen, y va a formar parte del estudio, de lo que llamamos el estudio de funciones, ver cómo podemos calcular imágenes. Por ahora estamos dando las definiciones básicas para empezar a trabajar con ellas. Asociado a la idea de que tenemos un dominio, tengo una función f de a en b, un dominio con puntos, vamos a llamar x, y en el codominio B se encuentran los valores asignados, podemos pensar justamente en esa asignación pensada como par ordenado. Vamos a definir la gráfica o gráfico de una función f de a en b, al conjunto de pares ordenados, donde la primera coordenada x es cualquier número del dominio A, y la segunda coordenada es f de x, es el valor que efectivamente la función alcanza. A veces también lo van a encontrar como el conjunto de los pares x, y, tales que y, la segunda coordenada, es f de x para todo x de a, porque justamente el segundo elemento estaría solamente si es la imagen del primero. Para graficar esto, ya que se llama gráfico, lo que vamos a necesitar entonces no es una recta numérica donde veníamos trabajando hasta ahora, sino un sistema de ejes coordenados, que todos conocemos. En el eje, hacemos un sistema de ejes coordenados. En el eje horizontal, en el eje de las X, ubicamos a la variable independiente, que llamamos abscisa. En el eje de la Y, vamos a dibujar o ubicar la variable dependiente, el valor de la f en nuestro caso, pero en general variable dependiente que llamamos ordenada. Entonces, y va a ser f de x si estamos haciendo el gráfico de nuestra función. Todos sabemos, hacemos un sistema de ejes. En el horizontal elegimos unidades de medida, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, y copiamos otra recta numérica, pero perpendicularmente, donde hacia arriba están los números positivos en modo creciente, hacia abajo los negativos. Ahí están escritos solo números naturales, pero claramente enteros, pero claramente todo número real podemos ubicarlo aquí. Entonces, si por ejemplo este x es un elemento del dominio y f de x es el valor que toma la función, entonces el punto que está en el plano de coordenadas x, f de x,
forma parte del gráfico de nuestra función. Y si podemos hacer esta asignación para todos los x del dominio, tendremos la gráfica de la función completa. Donde se cortan los ejes coordenados es 0 para la x, 0 para la y, es el origen de coordenadas, y porque lo vamos a utilizar a futuro, sobre todo cuando aparezcan expresiones, funciones trigonométricas, el plano queda separado, partido en 4 cuadrantes que se enumeran empezando desde los dos positivos, primer cuadrante, y en sentido contrario a las agujas del reloj, segundo cuadrante, donde la x es negativa y la y es positiva, tercer cuadrante, donde tanto la x como la y son negativas, cuarto cuadrante, donde la x es positiva, pero la y es negativa. Y entonces uno podría preguntarse si se puede distinguir gráficamente si alguna curva, o sea, un conjunto de puntos de este estilo que están dibujados o graficados en nuestro sistema de coordenadas, corresponden o no al de una función. Aquí puse 3 ejemplos como para pensar un poquito. Vamos a... ¡Ay! Se me fue. Aquí estoy. Bien. Por ejemplo, el primero, el que está más a la izquierda, es esta curva que, si se fijan, a nivel de las x, el menor valor que tiene la x es -1 y el mayor valor es 4. Entonces uno estaría pensando en el dominio de la función, si es que es función, del intervalo cerrado -1, 4. Si la miramos y uno piensa que sobre el eje de las x vamos a dibujar para cualquier entre -1 y 4 un número, por ejemplo, este 3, y vemos que tiene una asignación f de 3, está en el eje de las y, este punto es el de coordenadas 3, f de 3. ¿Eso podemos hacerlo con cada valor de x entre -1 y 4? Sí. ¿Cómo podríamos mirarlo? Y uno podría pensar así. Elegí un x y pienso en una línea vertical, que estaría a la altura x esto, ¿no? En esta altura x. Cortó la gráfica en este punto. Este punto sería si lo trasladamos, lo proyectamos hacia el eje de la y, el valor f de esa x adecuada. Y eso vemos que ocurre siempre con cualquier línea vertical. Ay, no la marqué. Con cualquier línea vertical que tomemos, siempre y cuando los puntos estén entre -1 y 3. En cambio, si yo pienso en un x menor que -1 y trazo una línea vertical, no encuentro la gráfica de la función. Si lo hago a la derecha del 4, tampoco. Ahora recordemos que para que algo sea una función, tiene que ocurrir que todo elemento del dominio tenga un y solo un correspondiente. Entonces, si considero los puntos entre -1 y 4, eso está ocurriendo, pero si tomo menores que -1, mayores que 4, no, porque se viola la condición de que cada x tenga un correspondiente. Ya que estamos, aprovechemos la situación gráfica. Este es el gráfico de la función. El dominio es el intervalo cerrado -1, 4. ¿Cuál es la imagen? Recordemos que la imagen, habíamos dicho, eran aquellos y, o sea, aquellos elementos que están en el codominio. Acuérdense que el codominio lo ponemos sobre el eje de la y, pero que son la imagen de alguien. Entonces yo tomo un y por aquí y me pregunto cuál es, si viene, mejor dicho, de alguien. Vamos a verlo un poquito más adelante, el modo gráfico, y después vuelvo sobre ello. Allá. Pero en este caso podemos ver, fíjense, que el valor 0 se toma en el 0 mismo. Podemos ver, por ejemplo, que el valor de -1 es este número, que no sé quién es. El valor de 3 es este otro, que tampoco sé quién es. El valor en 4 es 2. Y vemos que, fíjense, no hay ningún otro
número menor que 0 que sea alcanzado, ningún otro mayor que 2 que sea alcanzado. La imagen de la función es el intervalo cerrado 0, 2. Vamos a volver después un poquito más en concreto para ver cómo nos podemos apoyar también desde lo gráfico para eso, que es lo que estamos haciendo. Fíjense esta segunda. En esta segunda es la función en realidad constantemente 2, que a cada valor de x le asigna el 2. Vemos que esto, si yo corto con cualquier recta vertical, siempre me encuentro un punto sobre la gráfica. Por supuesto de altura 2, porque es lo que me está diciendo esta función, cualquiera sea el x. Entonces el dominio de nuestra función son los números reales y la imagen es exactamente el 2, porque es el único valor que es tomado. Por último, esta curva que hemos dibujado en el tercer sistema de ejes coordenados, ¿se tratará de una función? Bueno, aquí ya hay una recta vertical. Fíjense que para este valor de a, esta recta vertical cortó 3 veces. Eso significa que sobre el eje de la y hay 3 números distintos que son asignados a este valor a. Pero entonces esto viola la condición de que el elemento a asignar sea único. Acuérdense, todo elemento del dominio tiene un correspondiente, pero solo uno. Así que claramente esto no puede ser una función. Podríamos haber empezado desde otro lugar y haber dicho, bueno, si yo pongo una recta vertical aquí, corto la gráfica en un solo punto. Y eso es cierto. Si corto por acá, también corto una sola vez. Sin embargo, este valor de a que estaba indicado ya nos dice que no se puede tratar de una función, porque el que cada x tenga un único correspondiente tiene que ocurrir exactamente para todos los elementos. Con que a uno solo no le ocurra, ya no va a funcionar, no va a ser una función. Por lo menos no si la pensamos entera. Alguno de ustedes podría pensar, bueno, si nos sacamos de encima esta especie de S invertida y miráramos la función a partir de este valor de A, solamente esta curva, el dominio sería de A en adelante, ahí tendríamos una función. No con A abierto. Un poquito más habría que correrse. Fíjense que acá hay una panza. Pero, por ejemplo, desde este punto en adelante sí se trataría de la gráfica de una función. Pero esta no es la gráfica de una función. Y lo hemos visto desde lo gráfico diciendo que una recta vertical, fíjense que hicimos, tomamos una recta vertical y nos preguntábamos cuántas veces cortaba el gráfico, porque cada vez que corte el gráfico tenemos un candidato a f de x. Entonces uno podría pensar como una especie de reglita gráfica que trazando una recta vertical solo debe cortar una vez al gráfico. Y eso nos conduce a otra posible definición de función que para los interesados lo van a encontrar en el libro de Spivak. La presentación que estamos haciendo ahora es la de Pérez González. Es que decir así, que f de a en b es una función si y solo si ocurren dos cosas. En primer lugar, si a sub 1, b sub 1 y a sub 2, b sub 2 pertenecen al gráfico de f, y fíjense que estoy poniendo en la primera coordenada el mismo punto, entonces tiene que ocurrir que b sub 1 sea igual a b sub 2. Parece bastante razonable, vamos a subrayarlo. Porque es decir, si partimos de dos puntos que están en el gráfico, pero tienen la misma, la primera abscisa, la abscisa igual, entonces necesariamente tienen que ser el mismo punto. Esto lo que nos garantiza, la primera condición, es que no va a dar más de una respuesta. Pero tenemos que agregar, segunda condición, para todo A de A, debe existir un B en B, tal que el par AB
el punto AB pertenezca al gráfico de F. Y entonces esta segunda condición lo que nos dice es que todo elemento tiene algún correspondiente. Este B será F de A. Y la que pusimos en primer lugar es que si hay un correspondiente, hay un único correspondiente.